Escuchen, ese sonido rítmico que se oye de fondo no es el paso del tiempo ordinario, es el latido de nuestra propia supervivencia, y cada vez se acelera más. Para entender por qué el próximo día 27 de este mes el mundo contendrá la respiración, debemos recordar quién sostiene las manecillas. No son políticos, ni generales. Es la Junta de Ciencia y Seguridad que cada año advierte del riesgo inequívoco de una amenaza global. Esta organización, que nació de la ceniza y la culpa, fue fundada en 1945 por las mismas mentes brillantes del Proyecto Manhattan. Los científicos que crearon la bomba atómica y provocó entre unas 150.000 y 246.000 muertes en Hiroshima y Nagasaki, principalmente civiles, dedicaron posteriormente sus vidas a advertirnos sobre el monstruo que habían desatado. Durante casi 8 décadas este panel de expertos mundiales ha trabajado en este reloj del juicio final. Su propósito es simple y aterrador: medir cuán cerca estamos de la medianoche, la hora metafórica de la catástrofe global, ya sea por aniquilación nuclear, colapso climático o tecnologías fuera de control. El pasado año 2025 el reloj se acercó 89 segundos a la medianoche. Fue la advertencia más grave en la historia de la humanidad. Nos dijeron que estábamos en el precipicio, nos rogaron que actuáramos, pero no escuchamos. Desde aquel anuncio, la cronología de acontecimientos ha sido un descenso en espiral hacia la ley del más fuerte. La erosión de los tratados nucleares y la guerra en Ucrania se ha extendido. Hemos sido testigos de la impunidad del genocidio en Gaza, una herida abierta que ha terminado por desestabilizar por completo Oriente Medio, arrastrando a potencias nucleares a un juego de sombras cada vez más visible, dejando a decenas de miles de niños, mujeres, civiles en general, sin vida. Y ahora el tablero geopolítico se ha roto definitivamente tras los últimos acontecimientos. La reciente operación militar que resultó en el bombardeo de Caracas para la captura de Nicolás Maduro no fue solo una intervención, fue la cerilla que encendió el polvorín. Porque la retórica agresiva del presidente Trump no se detuvo ahí. Sus amenazas explícitas de extender operaciones a Cuba, México, Colombia han revivido los peores fantasmas de la Guerra Fría, pero con tecnología del siglo XXI. Y las señales de alarma continúan porque la amenaza ha cruzado el Atlántico. La administración de Trump quiere intervenir en suelo europeo, específicamente en Groenlandia, y ha provocado un cisma sin precedentes. No estamos comentando disputas comerciales. Estamos hablando de un ataque directo a la soberanía que ha puesto a la OTAN contra las cuerdas. La última reunión de emergencia en la ONU no fue un debate diplomático. Fue la campana que alerta formalmente de la violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El orden internacional, tal y como lo conocemos, se está desmoronando bajo el peso de la fuerza bruta. Pero esa historia no solo ocurre en los despachos ovales ni en los búnkeres militares. Ocurre en las calles y en las celdas. Mientras las grandes corporaciones continúan exprimiendo un sistema de recursos agotado, acelerando el colapso climático sin ningún tipo de control, la respuesta ha sido la represión y la censura. Aquellos que deberían ser escuchados. Los científicos que nos presentan los datos del desastre. Y la ciudadanía que clama por un futuro están siendo silenciados. La protesta pacífica se ha criminalizado. Los que advertimos y alzamos la voz en contra de la injusticia somos tratados como terroristas. Es estremecedor pensar que desde el pasado mes de noviembre defensores de los derechos humanos permanecen en huelga de hambre en cárceles de Inglaterra, arriesgando sus vidas simplemente por pedir el cumplimiento del derecho internacional. Y este es solo un ejemplo de la censura y represión inhumana que se está extendiendo a lo largo de muchos países. Estamos ante un escenario donde la razón ha sido secuestrada por el control de los recursos de la tierra, por ganar un relato cultural a base de distracción y miedo, por pedir que las reglas pactadas sean cumplidas. Protestamos pacíficamente frente a la barbarie y pedimos la cooperación justa entre naciones para no llevar a nuestro planeta hacia un punto de no retorno. El próximo día 27 el boletín anunciará la nueva hora. No necesitamos ser físicos nucleares para saber que las manecillas avanzarán. Ya no es una cuestión de si estamos en peligro, sino de cuánto tiempo nos queda.
Este es un llamamiento desesperado al sentido común, a la ciencia que nos advierte y a la humanidad que compartimos. No podemos permitir que el silencio de las instituciones y el ruido de las bombas ahoguen la verdad. Estamos a segundos de la medianoche y si no detenemos esta maquinaria ahora, el reloj marcará su hora por nosotros. Seguir mirando hacia otro lado obviamente no solo no impedirá que se detengan todas estas amenazas, sino que tu calidad de vida seguirá en decadencia, a no ser que pertenezcas al 10% de la población más rica, que acapara más de la mitad de la riqueza mundial, mientras la mitad más pobre apenas llega al 6,5%. Y peor todavía, desde el 2020, el 1% más rico ha capturado casi 2/3 de la nueva riqueza generada. Esta llamada de advertencia que contaba en 1945 con 2 bombas nucleares, hasta llegar a las 12.500 ojivas de la actualidad, sin mencionar otros medios altamente destructivos, viene a decirte que hay esperanza. No estamos solos, no dejaremos a los que ya no están aquí, ni seguiremos condenando a las generaciones futuras. Sí, por primera vez en la historia en los llamados países ricos, la generación joven vivirá peor que sus padres. Es un hecho. Pero también lo es que de igual modo que llegamos a alcanzar un pico de más de 70.000 ojivas nucleares, reduciendo decenas de miles de ellas, gracias a la presión internacional y al activismo, hoy también es posible un cambio de rumbo donde el sentido común y la humanidad venzan. No solo para pararle los pies al autoritarismo, no solo para frenar el descontrol de las megacorporaciones, sino para alcanzar un nuevo orden mundial, no aquel que ya se vaticinaba tan sanguinario como nos querían hacer creer e inevitable, sino aquel donde imperen las reglas del derecho internacional, la correcta gestión de los recursos del único planeta habitable que tenemos y el cumplimiento de los derechos humanos que nos definen como humanidad. Pero para cambiar el mundo, primero necesitamos entender quiénes somos realmente y qué herramientas tenemos, más allá de una política en general bipartidista que en suma ha acabado defendiendo las mismas injusticias o al menos ha sido incapaz de pararlas. Abordar de lleno quiénes somos para transformar la realidad de nuestro destino. Si quieres ser parte de la solución y explorar esa otra cara de la moneda que los grandes medios ignoran deliberadamente, suscríbete ahora. Nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al cambio.